Mateo 18, y voy a orar y vamos a... una de las cosas que quiero mencionar antes de orar es que vamos a estar allí en los versículos 22 al 35. Estamos hablando de una parábola. Una parábola tiene dos motivos, dos sentidos. Uno, el que se aburra la gente y se vaya, no escuche nada. Y otro, de prestar atención y ver lo que realmente dice esa parábola. Esto pasaba con los discípulos, ¿no? Jesucristo mismo dijo que este era el propósito de la parábola, de esconder las verdades para aquellos que realmente no estaban interesados, y de revelar las verdades para aquellos que están interesados. Entonces, con este interés, vamos a escuchar la palabra de Dios. Así que oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque, como cantábamos, tú eres un Dios santo. Y ahora te pido que tú estés hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. No solamente que la podamos oír, pero que tú nos ayudes a aplicarla en nuestras vidas. Te damos gracias por ella. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y dejamos esta reunión en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Voy a poner... Ustedes saben cómo es el tema de los predicadores. Entonces voy a poner el reloj, así que disculpen si me tomo un poco de tiempo acá. Tendría que... Por supuesto, que hay uno ahí. Hay un reloj ahí. Bien. Mateo 18. El Evangelio de Mateo, no voy a dar todo su trasfondo, pero sí hay algunas cosas que quiero decir acerca de él, para que podamos introducirnos en esta parábola que vamos a ver. El Evangelio de Mateo se reparte en 5, vamos a decir así, 5 discursos, en donde se comienza un discurso y se va a seguir una narrativa. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, en este capítulo, en el capítulo 18, va a comenzar un discurso, y va a seguir con una narrativa hasta el capítulo 20. Y va a hablar acerca del mismo tema. Y estas cosas van a ser las características de los que están dentro del reino y fuera del reino. Ustedes van a ver esto en estos 3 capítulos. Entonces es importante observar esto. Ahora, no sé si alguno de ustedes se ha encontrado alguna vez en una situación donde ustedes saben dónde van, saben el lugar, y están seguros que están yendo en la dirección correcta, pero en un momento se encuentran perdidos. No sé si esto le ha pasado a alguno de ustedes, pero a mí me ha pasado. Estaba en una situación que teníamos una reunión con un pastor y yo sabía dónde tenía que ir, conocía el lugar donde tenía que ir, y llego allí, convencido de dónde estoy, estaciono en un lugar y era un lugar de parqueo, un estacionamiento grande. Y allí veo un cartel, dice, no estacionar si no va a comprar aquí. Bueno, comprar ahí. Entonces dije, no voy a dejar el auto ahí. Me subo de vuelta al auto, doy la vuelta y me estaciono en otro lugar. En eso que estaba en el estacionamiento, veo al pastor que va pasando con el auto. Digo, estoy en el lugar correcto. Bien, me estaciono en otro lugar donde sí se podía estacionar y empiezo a caminar convencido, pero en la dirección contraria al lugar que tenía que encontrarme con el pastor. Y empiezo a caminar, y empiezo a caminar, y empiezo a caminar. Y caminé bastante, fueron como 5 cuadras.
Y llegué a un momento y digo, bueno, yo sé que es por acá el lugar, estoy convencido que es por acá, pero no creo que estoy yendo en la dirección correcta. Bueno, a esto tomo el celular, obviamente, y pedí asistencia a Google, porque eso es lo que hacemos cuando nos encontramos perdidos, ¿no? Entonces, pongo ahí la dirección y era para el lado contrario. Allí, en medio de las corridas, fui porque no, uno se siente mal llegando tarde, y ahí voy medio que sudando ahí, le digo, perdón, que no hay problema. Bueno, al final llegué a destino y tuvimos la reunión. Así que no se preocupen, tuvimos la reunión. Pero esto es lo que le estaba pasando a los discípulos. Ellos pensaban que iban en la dirección correcta, discípulos de Jesús. Pedro, en el capítulo 16, en los versículos 16 en adelante, hay una confesión ahí, ¿no? Jesús les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ya iban en la dirección correcta. Pero comenzamos el capítulo 18 y nos dice, en aquel tiempo, versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, creo que ya tendrían que haber aprendido la lección. Es más, hay un sermón llamado el Sermón del Monte, ¿no? que hubieron bastantes enseñanzas con respecto a estas cosas. Así que ya tendrían que haber aprendido algo. Bien, no parece ser el caso. Jesús les dice, versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Están haciendo la pregunta mal. Ustedes se tienen que hacer como niños, y esto es, se tienen que humillar, tienen que ser humildes. Después nos dice, ¿no? Versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Primero se tenían que humillar, y esto es reconocer la voluntad de Dios y someterse a ella. Primero, para creer quién es Cristo, para entrar en el reino de los cielos, y luego iba a ser su caminar. De la misma manera que iban a entrar, iban a seguir caminando, de manera humilde. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque lo que viene a continuación son ejemplos de este caminar humilde, que los hijos de Dios, que los de adentro, que los de la familia de Dios deben o se deben caracterizar. Bien, en principio, lo que va a hacer Jesús es darle ciertas indicaciones, ciertas instrucciones allí, ciertos mandamientos. Ustedes, los de adentro, los verdaderos discípulos, no van a hacer esto y los va a ilustrar con una parábola. En primera instancia dice, no van a ser causa de tropiezo a otros. Esto del versículo 6 al versículo 9, ¿no? Y después lo va a ilustrar con una parábola, la parábola de la oveja perdida. No la misma que está en Lucas, pero tiene otro significado, pero va a ser una parábola mostrando la preocupación, no van a hacer tropezar, porque así como ustedes se tienen que preocupar por ellos, como el Padre se preocupa por ellos. Seguimos adelante. Esto en cuanto a los ofensores. Pero cuando ofendemos. Pero ¿qué pasa cuando nos ofenden a nosotros? ¿Cómo debemos actuar? Y ahí nos encontramos en este pasaje muy, muy, muy conocido acerca de perdonar al hermano. Y comienza así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Tú estando solo, sí, sigue adelante. Ustedes conocen el pasaje, no vamos a leerlo todo. Pero allí, después de esto, Pedro hace una pregunta, ¿no? Entonces, el vocero del grupo allí
hablando por los discípulos, dice, bueno, entonces, ¿cuántas veces, versículo 21, cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y la respuesta de Jesús es, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No estamos hablando de, ¿sí? Los que son buenos en matemática, ahí ya calcularon todo, ¿no? 490 veces y liquidamos ahí. No está hablando de esto Jesús. Jesús está dando esto como, es una referencia a decir, todas las veces que sea necesario, ustedes van a tener que perdonar. Entonces, les va a contar, Pedro todavía no agarra esto. Entonces vamos a tener que contarle una historia. Vamos a tener que ilustrarlo de alguna manera que impacte su vida y que pueda caminar en humildad. Entonces, la parábola lo que nos va a mostrar es el por qué debemos perdonar sin límites. Vamos a ver rápidamente 4 cosas, 4 razones por las que es importante perdonar. Y yo diría importantísimo perdonar. Importantísimo que nuestra vida sea caracterizada por el perdón. Una de las cosas más difíciles de hacer. Una de las cosas más difíciles, una de las cosas imposibles de hacer para los no creyentes. ¿Sí? Lamento sorprenderlos con esto, pero para los no creyentes el perdón no es el perdón bíblico. Así que nosotros como creyentes debemos ser caracterizados por esto, porque una de las razones va a reflejar el carácter de nuestro Padre. Bien, comencemos. Voy a estar leyendo a medida que voy dando los puntos, así que vamos a ir corriendo sobre esto. Pero no se preocupen, tenemos tiempo. Primer punto, ¿por qué? ¿Por qué debemos de perdonar sin límites? Pedro, nosotros, ¿por qué debemos de perdonar sin límites? Bueno, porque hemos recibido perdón. Porque hemos recibido perdón. Miren lo que dicen los versículos 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hay algunas cosas interesantes acá que notar. Hemos recibido nosotros, y espero que cada uno de ustedes, aquellos que hemos creído en Jesús como Salvador y Señor, hemos recibido un gran perdón. Hemos recibido un gran perdón. ¿Por qué? Miren, observen esto. ¿Cuánto es que le debía este deudor a su rey? Dice 10,000 talentos. Bueno, sé que estas no son los pesos que nosotros manejamos, o no son otro tipo de moneda que nosotros manejamos. Entonces tenemos que traducirlos a lo que nosotros conocemos. Pero es medio difícil traducirlo, pero podemos hacerlo de esta manera. Vamos a decir que serían unos más o menos un talento, 20 años de trabajo. Ahora, este señor debía, ¿cuántos talentos? Entonces, unos pocos años, 200,000 años, nada más para pagar la deuda. 200,000 años de trabajo para pagar la deuda. Una deuda que
nos damos cuenta que no la podíamos pagar, que no la podía pagar. Y así nosotros con nuestro pecado jamás, jamás, jamás podremos pagar por nuestro pecado. Jamás. Por eso Cristo tuvo que venir. En esto vemos que hemos sido perdonados mucho, mucho. El perdón es grande. Es más, este siervo dice, te pagaré todo. No, mejor el rey dice, no, te voy a perdonar todo porque no vas a poder pagar todo. Esta deuda es imposible, imposible para ti, imposible para nosotros. Seguimos adelante y una de las cosas que vemos es que este hombre salió de allí perdonado. El rey perdonó su deuda. Nos dice versículos 28 al 30, dice, pero saliendo el siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras, ¿no? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Nuestra deuda es, la deuda de otros es insignificante. La deuda de otros es insignificante. Entonces, ¿por qué tenemos que perdonar todas las veces? Todas las veces que sea necesario, porque hemos recibido perdón y porque la deuda que otros tengan para con nosotros es insignificante. Bueno, vamos a hacer algunos números con respecto a esto, porque 100 denarios no son 100 pesos. Pero se los voy a poner de esta forma. Son 4 meses de trabajo, algo pagable, algo totalmente pagable. Y simplemente Jesús acá está mostrando la proporción, ¿no? Lo grande que fue nuestro perdón con lo insignificante. Y nosotros sabemos que cuando un ofensor nos ofende, puede ser grave. Y muchas veces hacemos un mundo acerca de estas cosas, ¿no? Pero cuando lo vemos en perspectiva, desde la perspectiva divina, va a ser insignificante esa deuda. Y ahora, siendo hijos de Dios, siendo hijos del reino, podemos perdonar, porque hemos sido perdonados. Pero para ver de esa manera, tenemos que ver desde la perspectiva de Dios. Un tercer punto, ¿por qué? ¿Por qué debo de perdonar de esta manera? Bueno, nuestra actitud refleja el carácter del rey. Nuestra actitud va a reflejar el carácter del rey. Y esto lo vemos en los versículos 31 al 33. Y dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Se dan cuenta? Había recibido perdón para poder perdonar. Por eso les dije anteriormente que el perdón verdadero es una característica que solamente los cristianos pueden tener. Sí, puede haber perdón en el mundo, pero no va a ser el verdadero perdón que vemos bíblicamente. ¿Por qué? Porque no han experimentado el perdón de Dios. Entonces acá tenemos una gran lección para Pedro, tenemos una gran lección para nosotros, pero no termina allí. No termina allí. Dice,
La palabra dice 2 Corintios 5:17, por ejemplo, en esto que el rey nos llama a imitarlo a él, y lo podemos hacer porque nosotros tenemos una vida renovada. Allí en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una transformación. Por eso por eso el apóstol Pablo también puede decir en Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Podemos imitarlo porque hemos conocido el perdón, hemos conocido a Cristo y podemos imitarlo a Él. Pero esto no queda allí, hay consecuencias. Esto es una advertencia también. No solamente hemos recibido el perdón, no solamente debemos de mirar de una perspectiva correcta, viendo que la deuda hacia nosotros, de nuestros consiervos, es insignificante. También que somos reflejos, nuestra vida es reflejo del Rey, pero también que esto trae serias consecuencias. El no perdonar trae serias consecuencias. Y dice versículos 34 y 35, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Vamos a cambiar un poco esa palabra. Tal vez por esta razón. La palabra allí, traducida, quiere decir torturadores. ¿Y por qué digo, vamos a pensar de esta manera? Porque verdugos podemos llegar a pensar gente que no que tortura, sino que mata. Y no está hablando de eso. Entonces, dice que entonces su señor enojado le entregó a esos torturadores hasta que pagase todo lo que le debía. Y nos dice en la conclusión de esta parábola, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, varias cosas que debemos notar aquí. Dice que el Señor lo entregó a estos torturadores. Yo no sé si han pasado por esto, pero estaba pensando en mi vida. No solamente en mi vida, pero en la vida de aquellos que han experimentado, que no han experimentado, o que nos hemos rehusado a perdonar. El Señor a sus hijos castiga, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 12:6. A los que ama, castiga. Ahora dice que este Señor lo puso en este lugar con estos torturadores hasta que pagase todo lo que debía. Bueno, el seguir nuestro camino va a tener consecuencias. Así como les conté la historia, ¿no? de la reunión con este pastor amigo que iba en la dirección contraria y tuvo consecuencias. Caminé más de lo que tenía que caminar. Sudé más de lo que tenía que sudar. Estos son ejemplos tontos, pero sí va a tener consecuencias serias cuando no actuamos como hijos de Dios, siendo hijos de Dios. Porque Filipenses nos dice que el que comenzó la buena obra
la va a perfeccionar. Muchas veces necesitamos la vara. ¿Por qué digo esto? El no perdonar nos va a poner dentro de una cárcel donde no vamos a ver la persona a la cual no perdonamos de manera correcta, de manera como Dios quiere que la veamos. Vamos a crecer en rencor. Pedro era uno de de estas personas. ¿Por qué? Porque Pedro guardaba un guardaba un récord o en un blog de notas de las veces que había perdonado. Entonces, Jesucristo les dice, no es así para los hijos del reino. Y si entendiste bien lo que te dije, vas a tener que humillarte. Entonces, ¿cómo mostramos que somos humildes? ¿Cómo mostramos que nos humillamos? Cuando perdonamos. Yo no sé lo que viene a tu mente hoy en día. No sé la persona que está viniendo a tu mente hoy en día. Sin duda que estoy convencido que esta es la palabra de Dios que muchos de nosotros debemos escuchar. Y Dios quiere obrar en nuestra vida. Así que una de las cosas que podemos hacer es, ya que el GPS de la Biblia nos ha mostrado la dirección correcta, ir, y si el Espíritu ha puesto en tu mente alguna persona en la cual tienes que perdonar, ir a esa persona y perdonar. Cuando nos ofenden, el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. Tú ve. A veces el ofensor no va a venir hacia nosotros y nosotros vamos a tener que ir. Y es bíblico. Entonces podemos ir. Porque si no, el Señor nos va a arrojar en esta cárcel y vamos a sufrir. Vamos a sufrir y vamos a seguir acumulando rencor y no vamos a poder ver a esas personas o a esa persona de la manera que Dios quiere que la veamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Humillarnos. Va a pegar en nuestro orgullo, pero Jesucristo dijo que el que quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, versículo 24 del capítulo 16, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Capítulo 7, versículo 21, también nos recuerda una de las verdades tremendas en cuanto a esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre. No resistas la voluntad del Padre. No resistas la voluntad de Dios. Y si la resistes, bueno, hay consecuencias. Pero si tu caminar es un caminar que no perdona, si estás caracterizado por una persona que no perdona, bueno, hay que humillarse como niño, si no, no entraréis en el reino de los cielos. Hay que conocer el perdón de Dios, si no, no entraréis en el reino de los cielos. Por último, quiero leerles unas breves frases de este autor. Se llama John Scott y él escribió un libro que se llama La Cruz de Cristo. Tal vez algunos de ustedes lo conocen o lo han escuchado o lo han leído. Pero él dice allí, reconocemos que nuestro pecado es realmente grave, porque no había modo alguno en que el justo Dios pudiese perdonar con justicia nuestra injusticia, salvo cargándola él mismo en la cruz en la persona de Cristo. La cruz de Cristo, base de nuestra salvación gratuita,
es el más poderoso incentivo para llevar una vida en santidad, para llevar una vida en humildad, para llevar una vida que agrade a Dios. Así que, hermanos, no solamente seamos oidores, les puedo decir por experiencia propia la bendición que hay de perdonar. No van a venir ustedes, tal vez, para librar de muchos males, de muchos males. Así que oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado todo lo que necesitamos para conocer tu voluntad, lo que tú quieres para conocerte, todo lo que necesitamos para conocerte y para seguirte. Así que te damos muchas gracias por tu palabra. Te pido que tú estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos, estés bendiciendo ahora el tiempo de celebrar también la cena, tu cena, y recordar tu sacrificio en la cruz y recordar que tú vienes pronto. Así que damos gracias y te pedimos tú te quedes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.